Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Rincón de Apologética Católica. Estamos dando inicio al primer programa de este espacio en el que vamos a hablar acerca de la doctrina de la Iglesia Católica, vista, mostrada, argumentada desde lo que se le llama la patrística, los primeros padres de los primeros siglos. ¿Por qué tratamos de empezar con esto, con este nuevo espacio? Porque es muy importante argumentar, fundamentar la doctrina de la Iglesia, no solo en la Sagrada Escritura, sino también en la Sagrada Tradición. Esto que para la Iglesia Católica es algo de todos los días, porque para nosotros no solo nos basamos en la Sagrada Escritura, sino que también nos basamos en la tradición apostólica, lo que nosotros llamamos en la Iglesia la Sagrada o Santa Tradición. Esta tradición que quedó documentada en muchos testimonios, en muchas cartas, epístolas y demás cuestiones históricas que los padres de la Iglesia nos dejaron para, lógicamente, hacer uso y poder argumentar aquellas cosas que se enseña desde los primeros tiempos. Sin más preámbulos, hoy nos vamos a meter en la doctrina de la Santísima Trinidad. Esto que para muchas sectas protestantes, como es el caso de los pentecostales unicitarios o como es el caso de los testigos de Jehová, esta doctrina para ellos es un disparate. ¿Por qué digo esto? En el caso de los pentecostales unicitarios, ellos creen que Jesucristo es el único Dios, que cuando la Biblia se refiere al Padre, en realidad se está refiriendo a Jesús, que cuando se refiere al Hijo es Jesús y que cuando se refiere al Espíritu Santo es Jesús. Jesús es el único Dios que existe. Eso es lo que los pentecostales defienden y dicen. En el caso de los testigos de Jehová, como es el caso, por ejemplo, de los judíos y de los musulmanes, en el caso de los testigos de Jehová concretamente, para ellos hay un solo Dios que es el Padre y lo demás, Jesucristo, Espíritu Santo, no, o sea, son como, el caso del Espíritu Santo es una fuerza de Dios y en el caso de Jesucristo es un Dios más chiquito, con menos poder. Algo que contradice a la Escritura porque ya sería idolatría, pero bueno, sería para meternos en otro tema. Lo importante es que la Iglesia Católica enseña desde el año 325 en el Concilio de Nicea que Dios es uno y trino. ¿Qué quiere decir esto? Esto que lo podés encontrar en el numeral 202 del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué quiere decir que Dios es uno y trino? Dios es uno solo, un solo Dios, en tres personas distintas, que tienen, lógicamente, atributos, personalidades completamente distintas. El Padre es una persona completamente distinta del Hijo, que es Jesucristo, completamente distinta de la persona del Espíritu Santo. Las tres personas son un solo Dios. Por eso es un Dios uno y trino a la vez. Esa es la doctrina de la Santísima Trinidad que enseña la Santa Madre Iglesia Católica desde el año 325, pero que ya los apóstoles enseñaban y que de hecho el mismo Jesucristo había proclamado en muchísimos textos, como por ejemplo, podríamos remitirnos al momento del bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el Jordán, allá en Mateo 3, del versículo 13 en adelante, en donde se escucha la voz del Padre, en donde está Jesucristo en el agua y en donde el Espíritu Santo desciende como paloma. Estas tres personas, el Padre que habla desde el cielo, la paloma que desciende desde el mismo cielo y se posa sobre Jesús, y Jesucristo, las tres personas de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O podríamos remitirnos a, por ejemplo, la cita de Mateo 28:19, en donde Jesús les da el mandato, la orden de cómo debían hacer discípulos, cómo los debían bautizar, con esta fórmula trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De cualquier manera, si esto no es suficiente información para vos, hay
mucha información histórica, seria, concreta, que yo te voy a dejar en la descripción debajo de este video en un documento concretamente, que tiene todas las citas y toda la bibliografía que podés buscar para que no pueda quedarte la duda que esto que te estoy diciendo es un invento mío o que lo estoy pensando y lo estoy diciendo porque sí. No, esto es concretamente histórico, está fundamentado con citas y bibliografía específica y real, y completamente real. Por ejemplo, hay un documento histórico que se llama la Didaché o el Catecismo de los Apóstoles o la Doctrina de los Apóstoles, dependiendo la traducción. Es un documento que data, dice la ciencia, de la era cristiana, del momento de la muerte de Jesucristo y lo que se le llama el primer inicio de la iglesia primitiva. Se dice o se cree que esto fue el catecismo que redactaron los apóstoles como para poder evangelizar de una manera más sencilla. Esto es lo que se dice. Lógicamente no conocemos en profundidad la realidad. Yo voy a tocar el inciso número 7, que hace alusión en la Didaché a el bautismo, en donde ya ahí, en ese momento concreto, se enseña que el bautismo se debía hacer en una fórmula trinitaria. Dice: bautizad en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo en agua viva. O sea, esto mismo que enseña el Evangelio de Mateo, el cual lógicamente se escribe posteriormente a la Didaché, y que dice exactamente lo mismo. Bautizar en la fórmula trinitaria que conocemos todos, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay otro artículo, otro documento histórico, que es la epístola de Bernabé, que fue escrita hacia el año 70 después de Cristo, en donde Bernabé empieza a hablar acerca de la Trinidad, haciendo alusión a un texto que está en el capítulo 1 del libro del Génesis, en el versículo 26, cuando Dios crea al hombre. Dice la importancia de prestar atención a cómo se refiere Dios en ese pasaje, porque dice: hagamos, en plural, está diciendo el Creador, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué dice en esta epístola Bernabé? Que la podrías leer. Esto está tomado del capítulo número 5, o sea, el inciso 5 de esta epístola, que también está en la descripción de este video. Y dice Bernabé: si Dios hubiese sido una sola persona, hubiese dicho: hago al hombre, o sea, lo hago a mi imagen y a mi semejanza. Pero sin embargo no se refirió así, sino que dijo: hagamos. Habló en plural y a su vez dijo: a nuestra imagen y semejanza. O sea que ya Dios en ese momento está mostrando que es un Dios trinitario, que al menos hay más de una persona. Podríamos seguir, podríamos ir a la epístola redactada por San Clemente, por Clemente de Roma, que fue papa, y que le escribió allá hacia el año 96 después de Cristo, y en donde da un saludo, entre muchas cosas que podríamos tocar, donde se refiere a la Trinidad, y en ese saludo habla del Padre y habla del Hijo. No habla así del Espíritu Santo en ese momento, pero sí habla del Padre y del Hijo como dos personas distintas. Yo te la voy a leer. Dice: la Iglesia de Dios que peregrina en Roma, junto a la Iglesia de Dios que es peregrina en Corinto, a los que son llamados y santificados por la voluntad de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, gracias a vosotros y paz de parte de Dios Todopoderoso, a través de Jesucristo se multiplicará. Carta a los Corintios, en el inciso 1. Después Clemente va a hacer también una alusión concretamente a un pasaje que podemos encontrar en la carta a los Efesios en el capítulo 4, pero te dejo para que lo puedas leer. A su vez, hay en este apartado, en este texto que yo te dejo en la descripción, te vas a encontrar con un extracto, un fragmento de
de un tratado que hace San Justino, un apologeta, uno de los apologistas más importantes, de los más importantes que tenemos dentro de la Iglesia Católica y de la patrística. San Justino se refiere en este tratado que él manda a Roma, dice lo siguiente, también hablando del bautismo. Porque entonces, dice, reciben el lavatorio por el agua en el nombre del Padre de todos y Señor Dios y Salvador nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Este fragmento lo podés encontrar en el libro Apologías de San Justino en la página 87. También es algo real, no es algo inventado por mí. San Justino, hacia el año 100 después de Cristo, ya enseñaba esta cuestión de la Trinidad, la doctrina que enseña la Santa Madre Iglesia Católica. Podrías ir y encontrar, por ejemplo, esto que escribe Policarpo, que fue obispo de Esmirna entre el año 130 y 150 después de Cristo. Dice lo siguiente: Señor Dios Todopoderoso, Padre de tu amado y bendito Hijo Jesucristo, ahí están ya las dos personas expresadas, por quien hemos recibido el conocimiento de ti. Te doy gracias porque me has conseguido, bueno, va a seguir hablando, y al final, dice, va a hablar a través de la incorrupción por el Espíritu Santo. O sea, en todo esto que vas a leer, que yo lo he tomado concretamente de un tratado de Policarpo, que es el Tratado de la Paciencia, también ahí vas a encontrar la cita concreta, ya estás viendo que Policarpo, obispo de Esmirna, entre el año 130 y 150, se refería a Dios Padre como una persona, a Dios Hijo como otra persona y al Espíritu Santo como otra persona. O sea, tres personas, un solo Dios. Estamos viendo cómo esta doctrina de la Santísima Trinidad ya se enseñaba. Vas a encontrar en el documento a San Ireneo de Lyon, otro apologista enorme que tiene la patrística de la Iglesia Católica, que lo escribió hacia el año 180. Te vas a encontrar con una epístola de Clemente de Alejandría del año 195, con Tertuliano, te vas a encontrar con San Atanasio, te vas a encontrar con San Agustín. Muchísima información. Yo me voy a centrar ahora en el numeral 256 del Catecismo de la Iglesia Católica, que te lo voy a leer como para dar conclusión, como para cerrar el programa del día de hoy, que nos enseña lo siguiente, algo que San Gregorio Nacianceno, esta persona que es conocida como Gregorio el Teólogo, que fue un arzobispo cristiano de Constantinopla del siglo IV, hacia el año 300, que el catecismo toma esto que dijo San Gregorio Nacianceno a los catecúmenos de Constantinopla y dice así: confío este resumen de la fe trinitaria. Ante todo, guardadme este buen depósito por el cual vivo y combato, con el cual quiero morir, que me hace soportar todos los males y despreciar todos los placeres. Quiero decir, la profesión de fe en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y va a seguir hablando y lo vas a leer con mucha paciencia, esto que forma parte del numeral 256 del Catecismo de la Iglesia Católica. O sea, algo que como te estoy diciendo ahora, nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia, que desde siempre se enseñó, se creyó, ya desde Jesucristo mismo, que Dios es un Dios trinitario, un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas distintas. Esto tumba la cuestión que se instaló por muchos herejes, como fue el caso del movimiento del arrianismo, o como fue el caso del movimiento del modalismo, o como es el caso hoy del movimiento, como te decía antes, de los pentecostales unicitarios, como es el caso del movimiento de los testigos de Jehová y demás sectas y movimientos que quieren, lógicamente, tirar abajo esta doctrina santa, esta doctrina que viene desde siempre, que hace alusión a la Santísima Trinidad.
yo creo que es información suficiente, información suficiente como para que puedas hacerte una idea o que puedas conformar en tu corazón, en tu cabecita, una idea. Vuelvo a decirte lo mismo. Esto es y está dirigido primero a la Iglesia Católica y segundo, que lo pondría también en primer lugar, ahí encimadito, a nuestros hermanos separados, a quienes hago un llamado de amor, un llamado profundo de amor, porque nosotros hacemos este tipo de videos, este tipo de programas y este tipo de investigaciones con el fin no de, de llevar división, discusión con aquellas sectas que están separadas de la Iglesia Católica, sino que lo hacemos con el fin de que puedan conocer, que puedan reconocer cuál es la verdadera Iglesia de Jesucristo, por qué la Santa Madre Iglesia Católica enseña desde siempre lo mismo, estas doctrinas. Hoy tocó el caso de la Santísima Trinidad, ya más adelante vamos a ver la doctrina del purgatorio, vamos a ver la doctrina de la virginidad de María, vamos a ver tantas doctrinas que nos separan con nuestros hermanos separados. Estos hermanos que lamentablemente protestan y muchas veces protestan basándose en cosas que les han comentado otros hermanos, pastores o no pastores, pero que les han comentado, pero que no han cimentado, ni siquiera han fundamentado en la historia, en las Sagradas Escrituras o en estos documentos históricos que son de conocimiento y de alcance de todos ustedes, porque de hecho, como te decía recién, yo te lo dejo en la descripción de este video. Y esto es para que puedas formarte, para que puedas dejar de ignorar lo que desconocías y puedas empezar a entender cuál es la verdadera Iglesia de Jesucristo, que como digo siempre es la Santa Madre Iglesia Católica, que existe desde siempre, desde el año 33, en la figura de Pedro, allá en Galilea, por el mismo Jesucristo, edificada en la figura de Pedro, y que hasta el día de hoy sigue intacta, intacta, 2000 años de historia ininterrumpidos, con más de 266 papas que vienen ininterrumpidamente, formando parte de esto que es la Santa Madre Iglesia Católica. Espero que toda esta información te haya sido de utilidad. Lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor y con mucho respeto, respeto por nuestros hermanos esperados, a quienes amamos profundamente. Nos vemos en un próximo espacio de este canal, tu canal, Rincón de Apologética Católica. ¡Chau!